Función inversa. Vamos a revisar el concepto indicando o recordando que si consideramos una función f cuyo dominio es un conjunto A, que debería ser un subconjunto de los reales, y su codominio un conjunto B, ambos subconjuntos de los reales, eventualmente todo el conjunto. Entonces vamos a decir que la función inversa de f, y escribiremos como f a la menos 1, entonces viene de vuelta, esto es de b hasta a, de tal forma que si f compuesta con f a la menos 1, que en algún minuto hemos escuchado que no conmuta, para este caso sí lo hace, y de manera particular nos queda la función identidad. Entonces, una función, en términos de diagrama sagital, es inversa de otra si en particular, al tomar un elemento x, lo lleva a un elemento y su inversa tomará el elemento y lo devolverá exactamente al x. Un ejemplo de aquello son la función exponencial graficada en verde y la función logaritmo natural de x graficada en azul. Y tenemos en rojo la función identidad. En otras palabras, gráficamente, si uno pudiera verificar que al doblar por esta diagonal que marca la función identidad, entonces las curvas se traslapan o queda una encima de la otra. Dicho así, entonces, tenemos la consideración de que, por ejemplo, logaritmo natural de e elevado a x, que si recordamos alguna propiedad de logaritmos, el exponente lo podemos reescribir multiplicando el logaritmo, y logaritmo en la misma base de un elemento es exactamente 1, y ahí nos queda la identidad. Vale también la vuelta, esto es e elevado al logaritmo natural de x, ha de quedar también como x. Bien, avanzamos y las condiciones. Para que f sea invertible o exista su inversa, ella debe ser biyectiva. Y esto lo escribimos con pausa, bi de 2 y yectiva, biyectiva. Entonces son dos condiciones. La primera, para cumplir con ser biyectiva, la primera es que sea inyectiva, también conocida como 1 a 1. En términos prácticos, la inyectividad se mide como la definición de si tomo dos imágenes iguales, entonces las preimágenes deben ser la misma. Y esto debe ser válido para todo elemento del dominio de la función. Y además, la segunda condición sería que f tiene que ser epiyectiva, nombre un poco antiguo, sinónimo sobreyectiva. Esto quiere decir que el recorrido de la función tiene que ser igual al codominio. Si tomamos el ejemplo original, recordemos que f iba de A a B. Estas serían las condiciones. Veamos un ejemplo. Hemos graficado acá la función racional x más 3 sobre x menos 2, reconociendo que tiene una asíntota vertical en x igual a 2 y en y igual a 1, una asíntota horizontal. Dicho eso, entonces partimos con el dominio de la función, y para verificar el dominio existen tres grandes restricciones. Si tenemos elementos logarítmicos, actúan solo sobre elementos positivos,
y la base un real positivo distinto de 1. Si tenemos raíces de índice par, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Y si tenemos expresiones racionales, entonces el denominador tiene que ser distinto de 0, que es el caso. Eventualmente las combinaciones de las tres restricciones que hemos mencionado. Dicho esto, entonces x tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, el dominio de f son todos los reales excepto el 2. Cuando aparezcan los límites, vamos a observar que si me acerco a 2 por la izquierda, entonces la función cae a infinito o decrece ilimitadamente. Esto nos dirá en forma inmediata que tenemos entonces una asíntota vertical. Otra forma de ver esto también podría ser por la derecha, con eso basta, y por la derecha observamos que la función crece ilimitadamente. Finalmente, en esta parte donde no tenemos límites considerados, podemos observar que no puedo reescribir simplificando la función. Si yo puedo reescribir una función racional simplificada, esto es, podría tener una perforación. Podría tener una perforación. Al tener perforación, cambia lo que he mencionado. Bien, tenemos el dominio. Ahora vamos con el recorrido. Recorrido de f. Recorrido de f. O podríamos calcular inmediatamente, no, antes que eso en realidad vamos a calcular si es inyectiva esta función. Entonces, nos tomamos dos elementos en el dominio, sean a y b, dos elementos cualquiera en el dominio de la función, y vamos a verificar con la condición de que sus imágenes sean iguales. Lo que estamos diciendo entonces es que tenemos a más 3 sobre a menos 2. Y esto está igualado a b más 3 sobre b menos 2. Podemos multiplicar de manera cruzada o usando el mínimo común múltiplo, en este caso a menos 2, b menos 2. Y obtenemos ab menos 2a más 3b menos 6 al lado izquierdo. Y al lado derecho tenemos ab más 3a menos 2b menos 6. Tomando cancelación, nos queda menos 2a más 3b igual a 3a menos 2b. Agrupando de manera conveniente, esto es, sumando 2b y 2a, obtenemos 5b igual a 5a. Cancelando multiplicativamente o multiplicando por un quinto, obtenemos que b es igual a a. Entonces ahí cumplimos con la definición. Tomamos dos imágenes iguales y hemos obtenido que las preimágenes son la misma para cualquier elemento del dominio. Entonces esta función podemos afirmar que es inyectiva. F es inyectiva. Bien. En términos gráficos, la inyectividad se mide o se mira trazando rectas horizontales. Si esta recta horizontal o cada recta horizontal cuando intersecta la curva la intersecta solo una vez, entonces se aprecia que la función es inyectiva. Vamos a mirar entonces ahora sí el recorrido. Para mirar el recorrido entonces lo que tenemos que hacer es despejar la variable x para tener la mirada desde el codominio.
hacemos la multiplicación por x más 2, x menos 2, agrupamos de manera conveniente y por tiempo y espacio esa agrupación la vamos a considerar inmediatamente con factorización y tenemos y menos x, no, me equivoqué, y menos 1. Ahí sí, factorizado, y menos 1 igual a 2i más 3. Dividiendo por i menos 1, obtenemos la expresión 2i más 3 sobre i menos 1. Siempre y cuando la última división no sea por 0. Esto es con la exigencia, dado que tengo una expresión racional, que i menos 1 sea distinto de 0. En términos equivalentes, vamos a decir que y tiene que ser distinto de 1. Por lo tanto, el recorrido, conjunto imagen o rango de la función son todos los reales excepto el 1. Esto último aplica entonces a la vista con el hecho de que tenemos una asíntota horizontal a la altura del 1, marcada en nuestro gráfico o en la presentación del gráfico. Entonces, en esta parte hemos de mirar cuál es la definición de la función. Entonces, si nosotros tenemos que f toma todos los reales excepto el 2 y va a parar a todos los reales, entonces estamos frente a una función que no es sobreyectiva o no es epiyectiva. Pero podríamos haber definido la función como todos los reales excepto el 1 y entonces ahora podemos observar que el codominio o conjunto de llegada es igual al recorrido. Dicho de esta forma, entonces puedo afirmar que f es sobreyectiva o epiyectiva. Y entonces, como tiene las dos, es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces existe su inversa. Y la inversa entonces la denominamos como f a la menos 1, que va a ir de los reales menos el 1 a los reales menos el 2. Y la vamos a definir mirando la aplicación del recorrido. Recordando que las variables son mudas, entonces aquí reescribimos como 2x más 3, dado que hemos definido nuestra función inversa con variable x sobre x menos 1. Por lo tanto, si hacemos la composición, en este caso nos va a quedar simplemente x. Queda para la historia usar GeoGebra y verificar que me faltó además aquí f a la menos 1, ¿cierto? La gráfica de esto y observar que si trazamos la diagonal, es decir, la función identidad, van a ser simétricas estas curvas. Avanzamos entonces ahora a un atajo. ¿Cuál es el atajo? Efectivamente tenemos que una función es inyectiva. Vamos de nuevo con eso. Es inyectiva. Si acaso al tomar dos imágenes iguales, la preimagen es la misma, afirmamos que es inyectiva. Pero el atajo sería afirmar si la función es estrictamente creciente. Entonces, si vemos la función exponencial o la función logarítmica, observamos que ellas son estrictamente crecientes.
Por lo tanto, son inyectivas. Si volvemos al gráfico de la función anterior, por tramos, ¿cierto? Era una función estrictamente decreciente. Entonces, vale también si es estrictamente decreciente. Bien. El segundo atajo es para las funciones epiyectiva, calcular primero el recorrido y en la definición de codominio escribir directamente el recorrido de la función. Vamos a ver ahora un contraejemplo, en particular el más simple, f de x igual a x al cuadrado. Gráfica, parábola. Dominio de la función, todos los reales, así que no tengo asíntotas. Recorrido de esta función, todos los reales positivos, incluido el 0. Entonces, hemos mencionado para que la función sea inyectiva, de manera gráfica, uno traza horizontales y si estas rectas horizontales cortan a la curva una sola vez, es inyectiva. Aquí rápidamente observamos que eso no ocurre, por lo tanto, acusa que no es inyectiva, gráficamente. Por otro lado, gráficamente no quedó centrada. Si nosotros trazamos rectas horizontales, el elemento vertical tiene que estar coincidiendo en todos lados, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros tomamos la función f que hemos definido y vamos de R a R como codominio, observamos que en la parte negativa no encontramos imágenes, por lo tanto, no es sobreyectiva. Entonces debe estar copado todo el codominio, todas las rectas horizontales descritas en el codominio deben copar o intersectar para que sea sobreyectiva. Bien, entonces veamos ahora algebraicamente por qué no es sobreyectiva. Como es un contraejemplo, entonces inmediatamente podemos decir, por ejemplo, que 9 es igual a 9. Y de manera particular, estamos hablando de la imagen de, por ejemplo, menos 3 y de 3. Pero, claramente, menos 3 es distinto de 3. La función entonces no es inyectiva. Así bastaría con mostrarlo con un contraejemplo. Veamos qué ocurre si lo hacemos de manera generalizada. Entonces tenemos f de a igual a f de b. Nos queda entonces a cuadrado igual a b cuadrado. La técnica en este caso es agrupar y tenemos a cuadrado menos b cuadrado igual a 0. Aquí lo conveniente, de manera particular, es usar binomio suma por binomio diferencia. Este producto me indica que a más b es igual a 0 o bien a menos b es igual a 0. Dicho de otra forma, que a es igual a menos b o bien a es igual a b. Buenas noticias porque hemos llegado a que las preimágenes son la misma, pero no tan buenas porque además tengo otra versión, ¿cierto? Otra acepción, entonces es inyectiva, pero no en todo su dominio. Y entonces, ¿cómo hacemos?
tenemos 1, negamos esto, y entonces, ¿a partir de dónde? Entonces supongamos que A es igual a B, y negamos la otra condición, la que no nos sirve. O sea, nos interesa que A sea distinto de menos B, y tenemos entonces, como A es igual a B, reemplazo el B con el A. De lo anterior tengo que A es distinto de 0 y que en definitiva A es distinto de 0. Entonces, que A sea distinto de 0, con A un elemento en el dominio de la función, significa que A tiene que ser mayor que 0 o A menor que 0. Veamos esto gráficamente, y entonces me piden que A sea de la vértice a la derecha en este caso, o del vértice a la izquierda. Aquí entonces hay libertad para elegir lo que uno estime conveniente. Eso significa entonces que nos vamos a quedar con la rama lateral derecha, o bien con la rama lateral izquierda. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomando una restricción. Y para reescribir o tomar una restricción que la función sea inyectiva, la restricción o cambio se hace en el dominio. Entonces tomaremos los reales positivos exclusivamente. Eventualmente se puede agregar el 0 porque ya no estaríamos tomando la rama izquierda. Y reescribimos, ¿cierto?, a los reales. Bien, vamos por el recorrido y tenemos y igual a x al cuadrado. De manera particular, entonces, podemos tomar directamente la raíz, considerando, eso sí, antes de esa aplicación, que para que esta igualdad sea cierta, recordemos que estamos en el cuerpo de los reales, por lo tanto, sabemos que cualquier elemento al cuadrado es positivo. Así que para que esta igualdad sea cierta, necesariamente y tiene que ser mayor o igual que 0. Tomando entonces la raíz, tenemos raíz de y igual a valor absoluto de x. Entonces, x puede ser menos raíz de x, menos raíz de y, perdón, o bien x puede ser raíz de y. En ambos casos, si volvemos a mirar la restricción, dado que tengo una raíz de índice par, nos dice lo que ya habíamos suscrito, que y tiene que ser mayor o igual que 0. No teniendo una nueva restricción, podemos afirmar entonces que el recorrido de esta función son los reales positivos, y como hemos agregado el 0, anotamos el 0 también. Y volvemos a redefinir la función para que sea sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, la restricción tiene que ir sobre el recorrido o codominio en la definición. Para que sea inyectiva, la restricción va en el dominio. Entonces, ahora tengo que la función es biyectiva. Así definida, entonces, tengo f que va de los reales positivos incluido el 0 a los reales positivos incluido el 0, y la estamos definiendo como f de x igual a x al cuadrado. Y su inversa va a ir de los reales positivos a los reales positivos también. Y en este caso, no olvidar que tenemos que ir a mirar cuando calculamos el recorrido y diremos que f la menos 1 de x, y así nos queda
raíz de i. En términos prácticos, vamos a recordar que hemos tomado la rama derecha de la parábola. Esto es algo más o menos así. Y por otro lado tenemos la raíz. Ambas se coinciden en 1. Y no sé si logro hacer la diagonal. No logro hacer la diagonal. Así que queda para mirarlo en GeoGebra de manera más fácil y más evidente. Notar que también podríamos haber tomado la rama izquierda en la definición. La rama izquierda de la parábola. Y entonces la inversa hubiese quedado escrita como menos la raíz, que fue la otra pata que salía. Y ahí es más evidente, ¿cierto?, que son simétricas respecto de la identidad. Y para eso la definición bastaba cambiarla con el dominio, los reales negativos. Bien. Por ahí, más o menos el contraejemplo. ¿Dudas o más referencias? Podéis escribirme. Ojalá que sea de utilidad para su estudio.